Hola a todas y todos. Yo soy Mariana Gil Bartomeu, abogada de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, y me acompaña Brenda Caballero, que es psicóloga de la oficina. Les vamos a platicar en esta sesión cuál es el modelo de acompañamiento que nosotras hacemos con niños y niñas víctimas de delitos. Entonces, bueno, como les decía, nosotras trabajamos en la ODI, que es una asociación civil que trabaja desde el 2003 para la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes en México. La mayoría de los casos que nosotras representamos desde hace 20 años es niños y niñas que tuvieron algún tipo de violencia, la mayoría de los casos sexual. A partir de esa, nosotros hicimos, digamos, o tenemos una guía que nos va diciendo qué hacer en todas las etapas, sobre todo del proceso penal. Entonces, eso es lo que vamos a exponer el día de hoy. La misión de la ODI es promover y defender los derechos de niñas, niños y adolescentes en México con un enfoque especial en la garantía del derecho de acceso a la justicia a través de la exigencia y aplicación de los mejores estándares en materia de derechos humanos de niñez y a través de la intervención multidisciplinaria que incluye salvaguarda y promoción de su integridad psicológica, emocional y la de sus familias. Es decir, que además de representarlos jurídicamente, hacemos un acompañamiento psicológico y un poco nuestro objetivo más grande es que los niños, niñas y adolescentes realmente sean titulares de derechos y puedan acceder a la justicia como cualquier persona en nuestro país. Nuestra visión es que queremos que todos los niños y niñas y adolescentes de nuestro país sean reconocidos como titulares de derechos y puedan gozar plenamente de ellos. Que las niñas, niños y adolescentes que vean vulnerados sus derechos puedan acceder a la justicia en condiciones de equidad, equitativas y bajo un enfoque diferenciado que tome en cuenta su condición de persona en desarrollo a través de un sistema adecuado a sus necesidades y que garantice su participación. A partir de esto es que hicimos nuestro modelo de acompañamiento que ahora les vamos a exponer. Entonces, bueno, yo nada más les voy a hablar un poquito del acompañamiento jurídico y Brenda les va a hablar ahora del acompañamiento psicológico, pero la idea de los litigios de la ODI, en los casos que representamos y acompañamos, es, bueno, tratar de generar estándares o evidenciar, digamos, primero vacíos jurídicos y administrativos que existen en el sistema de protección, procuración y administración de justicia, para poder a su vez generar estándares o precedentes importantes que ayuden a que estas prácticas ya no se hagan y al contrario, se reconozca a los niños y niñas como titulares de derechos. Entonces, la idea es que a través de casos que representamos, estos casos trasciendan para poder fomentar una reforma estructural a favor de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Algunos casos que hemos llevado importantes y en los últimos años sobre todo es sobre abusos sexuales en escuelas, sobre todo jardines de niños en la Ciudad de México y otros estados, y algunos otros casos que han llegado a la Suprema Corte de Justicia como Mochila Segura, niñez en situación de migración y educación intercultural y bilingüe. Hola a todas y todos los que se encuentran presentes el día de hoy. Justo de mi parte les voy a hablar del acompañamiento psicológico tanto con niñas, niños y adolescentes como con sus personas cuidadoras. Pero antes de ello me gustaría comentarles sobre los objetivos que persigue este acompañamiento. El primero de ellos es realizar un trabajo interdisciplinario en conjunto del área de psicología con el área de jurídico, con el fin de tomar decisiones en conjunto y que estas decisiones aminoren los procesos revictimizantes durante el proceso legal. También buscamos diagnosticar el impacto emocional tanto en niñas, niños y adolescentes como en sus personas cuidadoras, brindarles a todos ellos herramientas psicoemocionales que fomenten su resiliencia, con la finalidad de disminuir las situaciones que podrían resultar perjudiciales y asegurando que su participación pueda reportar elementos para su recuperación emocional. Brindamos también información que sea accesible y disponible para las personas del caso y que esta información pueda ser comprendida. Es por eso que trabajamos con un enfoque diferenciado y especializado en la niñez y en derechos humanos para que ellos puedan tener información sobre lo que está ocurriendo en sus casos y que sus decisiones sean tomadas en cuenta. De igual manera, lo trabajamos esta traducción de la información con las personas cuidadoras.
También brindamos espacios de reflexión y escucha para solventar dudas, disminuir miedos, temores o angustias sobre los procesos de las personas que acompañamos. Y finalmente buscamos que toda la experiencia del proceso de denuncia se sume como parte de todas sus demás experiencias de vida que les significan. En este sentido, dividimos nuestra guía de acompañamiento en las etapas del proceso penal. Entonces, bueno, así se los vamos a ir explicando, cómo vamos actuando tanto el área jurídica como el área psicológica, con familiares o con personas cuidadoras y con niños, niñas y adolescentes que representamos. Entonces, bueno, primero es la etapa de presentación, cuando la ODI decide que puede llevar o acompañar el caso. Hay una reunión inicial con personas cuidadoras, niños, niñas y adolescentes. Entonces, bueno, esta intervención con las personas cuidadoras primero es del área jurídica y psicológica y es un poco tratar de explicar a las personas qué es la representación jurídica y qué es el acompañamiento psicológico que hace la ODI. Muy general, explicarles el proceso penal a lo que nos vamos a enfrentar para que pues también tengan la expectativa real de lo que implica un proceso penal en México y generar acuerdos, es decir, firmar los convenios que tiene la ODI, los avisos de privacidad, todos los documentos para que los protocolos que tenemos para que haya una relación formal, digamos, ante las personas cuidadoras y la ODI como representantes. En esta primera etapa, desde el área psicológica, para nosotros nos resulta importante que cuando trabajamos con víctimas que han sido vulnerados sus derechos, uno de los efectos más fuertes es la falta de confianza en las personas. Por eso, en esta primera etapa, tenemos esta reunión en conjunto con el área jurídica y psicológica donde nos presentamos, decimos cuál es nuestra función y para qué vamos a estar acompañándoles a lo largo de su propio proceso. Y después entonces dentro de esta misma etapa vienen sesiones de trabajo ya separadas únicamente del área psicológica con las personas cuidadoras y allí los objetivos es buscar acuerdos, generar acuerdos de la relación que se va a tener desde lo psicológico y utilizamos una técnica que se llama dar y pedir, donde les pedimos que cada uno mencione qué ofrece para la representación y para el procedimiento de acompañamiento y también qué es lo que desea pedir a cambio. Trabajamos también en esta primera sesión el comunicarles que tienen acceso en la oficina al servicio terapéutico, ya sea para personas cuidadoras o para niñas y niños, si tenemos espacio, que sepan que ellos pueden acceder a este servicio también, que claro que es diferente el acompañamiento psicológico a la psicoterapia. Y también en estas primeras sesiones con las personas cuidadoras trabajamos el diario. Esta es una herramienta que nos ha funcionado porque tiene varias funciones. El primer objetivo de ellos es que en ese diario vayan registrando los comentarios espontáneos que los niños van diciendo sobre los hechos que tengan que ver. ¿Por qué? Porque para el momento en el que tengan que dar sus entrevistas, las personas cuidadoras, o si más adelante se llega a juicio, será importante no depender solo de la memoria y además de todas las emociones que se despiertan en ese proceso, como la ansiedad, ¿no? Que puede hacer que se olviden algunos elementos importantes, por eso es mejor que todo lo vayan registrando. Otro de los objetivos también es que vayan registrando cómo es su experiencia, cómo es su sentir, para que puedan al final, terminando todo el proceso legal, tener un recuento escrito de todas las herramientas resilientes que fueron desarrollando a lo largo del proceso. Y por la parte de las niñas y los niños los adolescentes, sabemos también que en víctimas el vínculo es una de las principales afectaciones. Por lo tanto, en esta primera etapa se dedican unas cuantas sesiones para que el acompañante psicológico genere un vínculo con NNA y entonces NNA lo pueda percibir como un adulto protector que va a acompañarle a lo largo de su proceso. De igual manera, se comienzan a generar todos los expedientes psicológicos del caso. Bueno, en esta siguiente etapa, que le llamamos etapa de denuncia, el área jurídica, bueno, primero tiene que ver en qué etapa, en qué parte, bueno, en qué etapa procesal, digamos, está el caso. Puede ser, llegan casos en los que
las personas cuidadoras ya presentaron denuncia y hay otros casos en los que no. Entonces, bueno, vamos a hacer una entrevista ya más específica con las personas cuidadoras para recabar información y las evidencias que pudieran tener, ¿no? Por ejemplo, que tuvieran fotos, que tuvieran videos, que tuvieran algunos dibujos, algunos expedientes médicos. Muchas mamás o papás en el momento en que sus hijos develan algún abuso, los llevan inmediatamente a algún tipo de terapeuta o alguna médica. Entonces tenemos que recabar toda la información para posteriormente, depende del caso, realizar la denuncia por escrito o ir a revisar la carpeta de investigación para ver en qué va y qué se necesita hacer. Es muy importante para la ODI que en un inicio, en estas etapas, en esta etapa de denuncia, en el proceso jurídico, en la carpeta de investigación, los niños y niñas no participen. Ahorita más adelante lo vamos a ver, cómo tenemos este mecanismo de protección que se llama prueba anticipada, pero en un primer momento la idea, si no han denunciado, es que se presenta la denuncia por escrito para evitar que estén ahí largas horas haciendo su denuncia y las intervenciones psicológicas y médicas que pudieran hacer con los niños y niñas, nosotras pedimos que sea también con adecuaciones, ¿no? Por ejemplo, que sea la entrevista psicológica videograbada, ¿no? Porque muchas veces no videograban las sesiones psicológicas y son muy importantes luego para el proceso. Entonces, bueno, evitamos, digamos, que haya esta situación de que están los niños y niñas cuando van a denunciar 22 horas porque les hacen la entrevista, la intervención médica, la intervención psicológica, normalmente el mismo día. Tratamos de evitar eso, ¿sí? Y también en esta parte nosotras, a través del trabajo de psicología, presentamos una opinión técnica sobre las características de la infancia. Es muy importante que en esta etapa los fiscales comprendan que los niños y niñas y adolescentes, dependiendo del tipo de delito y más de los delitos sexuales que nosotras representamos, no son iguales a las personas adultas, ¿sí? No, su desarrollo emocional y cognitivo no es igual, por lo tanto, el trato y sobre todo la intervención, cómo se les pregunta, cómo participan, tiene que ser diferenciado a una persona adulta. Entonces, bueno, en esta parte jurídica nosotras hacemos todo este, digamos, trabajo de escritorio y todo este trabajo con el fiscal y tratamos de, si las personas cuidadoras o los niños y niñas tienen que participar, que estas participaciones sean adecuadas, cuidadas, en espacios adecuados, con todas las adecuaciones necesarias para que sea pues un poco más llevadero esto para las personas cuidadoras y los niños y niñas. Y pues en esta etapa también, dependiendo de qué va surgiendo, hay reuniones grupales o individuales con las personas cuidadoras de seguimiento sobre información que hay que darles. Esto es por parte de el área jurídica. Y por parte del área psicológica, pues, hacemos la generación de esta opinión técnica que versará sobre la edad y el tipo de delito, ¿no? Pero generalmente nos basamos en características del desarrollo cognitivo, emocional y moral y el tipo de delito que se está investigando. Por parte de los objetivos que trabajamos en esta etapa con las personas cuidadoras es darles un contexto, al igual que ya se les explicó en la etapa anterior, las etapas del proceso jurídico, se equipara para explicarles las etapas del proceso emocional. Una vez que ellos tienen información, pueden anticiparse a que van a haber etapas donde van a estar muy activos y el desgaste va a ser muy normal y que vendrán otras etapas donde la investigación continuará por parte de las autoridades y tal vez ellos ya no serán solicitados. Y entonces es un momento de espera donde entonces se levantan muchos temores, muchas angustias, la sensación de lo que se hizo ya no sirvió para nada porque ya no han sido llamado. Mientras más tengan información para anticiparse a lo que va a pasar, más herramientas pueden desarrollar para enfrentar de mejor manera esa etapa. Buscaremos también en este momento diferenciar las emociones que las personas cuidadores poseen de las emociones de sus hijos e hijas. Eso es bien importante porque por supuesto que cada uno de ellos lo viven a sus etapas de desarrollo y será bien importante diferenciar no solo las emociones, sino los temores, para que se pueda permitir que tanto hijos como hijos vayan avanzando a su propio ritmo en las herramientas resilientes que van adquiriendo y que los temores y emociones de los padres no sean una barrera
para que los niños puedan continuar avanzando, en el sentido en que los papás también son conscientes de sus propios temores y emociones, pueden diferenciarlos de las de sus hijos. Trabajamos también aquí guarida de las emociones. El fin de esta técnica es generar el vínculo con la ODI, que ellos puedan externar cuáles son sus temores y que puedan entender desde la ODI cuál es nuestro compromiso con ellos y qué sí está en nuestras manos poder hacer con aquellos temores. Trabajamos también redes de apoyo en estos procesos, el estar yendo a diligencias, a sacar citas, pedir permiso en el trabajo, ver quién cuida a los hijos mientras se acude a tal lugar, es muy desgastante. Por eso es que ampliamos aquí las redes de apoyo con las que ellos cuentan, configurándose desde la familia nuclear como familia extensa, vecinos, clubes, iglesias, demás, hasta cualquier tipo de autoridad como lo somos en la oficina, para que ellos también puedan entonces ordenar todos esos pendientes que tienen que hacer, priorizar cuáles son los más importantes, cuáles sí o sí tienen que hacer y cuáles de esas otras acciones pueden delegar a otras personas de su red de apoyo. Por ejemplo, tenemos familias que se vuelven muy expertas en cómo meter amparos y cómo hacer tal procedimiento y es muy desgastante para ellos, por eso pedimos que lo puedan delegar con las abogadas de la oficina. Y por parte de las niñas y los niños, allí comienza ya el trabajo de acompañamiento una vez que se generó el vínculo. Con la técnica de superhéroes y superheroínas les damos herramientas para fomentar su resiliencia, para que ellos puedan atravesar el proceso a través de los superpoderes que ellos van adquiriendo. Utilizamos un lenguaje y un contexto muy familiar a su edad, como lo son los superhéroes. Utilizamos también la técnica de Pedrito el Valiente, que es un cuento que tiene el objetivo de explicarles cuáles son los procedimientos que va a atravesar, sobre todo las intervenciones psicológicas y médicas o con MP y demás que va a conocer a lo largo del proceso. Y lo ligamos con la última técnica que es Tres Mundos, donde hablamos del mundo de las autoridades, el mundo de los adultos y el mundo de niñas y niños. Esto con el objetivo de que ellos amplíen su percepción de todas las personas que están ahí para protegerles y acompañarles en su caso. Bueno, en esta ya siguiente etapa, que nosotras la llamamos etapa de investigación, una vez ya vista la carpeta o presentada la denuncia, por parte de la área jurídica, hacemos ya pues otras diligencias de investigación o las que sean necesarias según el caso. Entonces puede ser que hagamos entrevistas, por ejemplo, a otras personas cuidadoras, como a veces son pues maestros y maestras, abuelas, abuelos, o tías, alguna otra familiar. También presentamos el informe de acompañamiento que hace el área psicológica de la ODI con los niños y niñas. Y bueno, este seguimiento, si es que es el caso, a la realización de entrevistas y periciales a niños, niñas y adolescentes. Y en este punto es cuando yo les decía que es muy importante que los niños y niñas, sobre todo, no participen en una declaración ministerial. ¿Por qué? Porque en los procesos de justicia, ahora con el nuevo sistema que es, bueno, que ya ni está nuevo porque ya es desde 2016, los niños y niñas que participan en una etapa de investigación, posteriormente, si es que su caso llega a, digamos, avanza, posteriormente tendrían que ir a juicio. Entonces, con el fin o con el objetivo de evitar la revictimización y el paso del tiempo, sobre todo también, porque muchas veces los niños y niñas que participan en un juicio puede ser que a lo mejor vayan 2 o 3 años después del evento victimizante. Entonces, nosotras solicitamos una técnica o un mecanismo de protección que le llamamos prueba anticipada. La prueba anticipada en nuestro país está eh, legislada, digamos, o está prevista en el Código Nacional de Procedimientos Penales, pero todavía no lo tenemos específico para niños, niñas y adolescentes, lo tenemos para personas que se pueden que se vayan a vivir al extranjero o para personas que por su grado de salud que se vayan, no sé, que tengan una enfermedad muy grave, psicológica o física, puedan no estar listos en juicio o no poder declarar en juicio. Es decir, tratar de evitar que la prueba, sí, que la prueba, que la información se pierda. Entonces, en ese caso, desde 2019, nosotras, en un caso que tuvimos de un kinder, solicitamos esta figura
haciendo una interpretación de ese artículo diciendo que los niños y niñas, por sus características y por el paso del tiempo, pues había un riesgo de que la prueba se perdiera, ¿sí? Por el tiempo que transcurre entre el hecho victimizante y que los niños y niñas participan, y además el riesgo a su salud, que sí había un riesgo a su salud por la revictimización que pudiera causar esto de repetir pues el hecho victimizante varias veces. Entonces, en esta etapa nosotros frenamos, digamos, la intervención de la fiscalía, que la fiscalía no intervenga, sino que sea a través de esta figura. Y esa figura, la característica que tiene es que es frente a un juez. Por eso es que se puede, en el caso de que se llegue a juicio, es una prueba que se puede utilizar en juicio, porque ya es desahogada en frente a un juez con todas las reglas procesales que se necesitan para un juicio, ¿sí? Si ya hubiera el conocimiento de quién fue la persona, pues, que agredió al niño o a la niña, esta persona podría estar, ¿sí? Nosotras lo que ahí solicitamos, y que ya eso sí se hace casi en todo el país, es que los niños y niñas participen en un área que se llama área de testigos protegidos, es decir, que ellos no enfrenten visual y auditivamente a las personas agresoras, que las preguntas y la intervención que se haga sea a través de una persona facilitadora, un psicólogo o psicóloga que haga las preguntas, justamente pensando en que los niños y niñas son diferentes a los adultos, y que las preguntas no sean las pues tan complejas o tan difíciles como suelen ser en este tipo de casos para personas adultas, que los niños y niñas, por sus características, pues no comprenden, ¿no? Como por ejemplo, que siempre va a buscar una fiscalía, modo, tiempo y lugar, ¿no? Muy difícilmente un niño de edad de 3 a 6 años, que son los que más representamos nosotras, te va a decir una fecha calendario, ¿no? El 16 de septiembre de 2022 a las 18:30 horas, eso pues es imposible, ¿no? Entonces, en esta etapa, eso es lo que hace el área jurídica, la realización de todas las diligencias necesarias. Es muy importante aquí, me gustaría también señalarles, para los que están viendo este video, es que la idea es que todas las personas que trabajamos con los niños y niñas cuando sufrieron algún tipo de delito, que somos personas que los protegemos, como les contaba Brenda en el juego de los 3 mundos, la idea es que nosotras, abogadas, maestras, médicas, no estemos preguntándole a los niños y niñas qué es lo que sucedió, ¿sí? Hay que evitar eso. Nosotros no lo necesitamos saber. Nosotros, si sabemos que algo sucedió, tenemos que activar mecanismos de protección. Por ejemplo, si somos maestros y maestras y un niño nos dice que algo sucedió en su familia o en su escuela, tendríamos que denunciar penalmente, porque digamos, la prueba o donde los niños y niñas tienen que participar es en un procedimiento penal, ¿sí? Entonces es muy importante para nosotros y nosotras, que estamos en contacto con niños y niñas, que no estemos revictimizando. Si el niño o la niña a lo mejor espontáneamente nos cuenta, no, tampoco es, no, por favor, no me digas, pero puede ser que registra y dirijo hacia otro tema, ¿sí? Pero por eso es que nosotras, digamos, en el trabajo que hace la ODI todo el tiempo, o nuestro mayor interés es que los niños y niñas se les garantice su derecho, pero que a su vez sea un proceso o un camino, que puede ser largo, pero que sea un camino, como ya les decía Brenda, que redignifique, que genere resiliencia, no que revictimice y que los niños y niñas tengan que contar 8, 10 veces repetidas todo el tiempo lo que les sucedió, ¿sí? Entonces, en esta parte eso es lo que hacemos en el área jurídica. En el área psicológica, justo damos contención emocional a las personas cuidadoras sobre las diligencias a las que asisten. También sucede que tienen reuniones en fiscalía. De pronto estas reuniones pueden ser desgastantes, ¿no? Pueden ser informativas sobre lo que va avanzando el proceso o no. Entonces, con las familias tenemos que retomar herramientas resilientes para poder enfrentarse y digerir la información que va sucediendo a lo largo del proceso. Trabajamos, por ejemplo, con la importancia de los mensajes que a ellos les gustarían que las autoridades les escucharan, y trabajamos también, por ejemplo, con voceros para que la comunicación se pueda dar entre las víctimas y entre las autoridades. Para cuando ellos acuden al mecanismo de prueba anticipada,
trabajamos también la preparación de lo que va a ocurrir ese día, brindarles información a sus cuidadores de cómo va a ser, quiénes van a interactuar con sus hijos, en qué parte ellos podrán estar esperándoles muy próximos al área donde estarán sus hijos, que va a haber cámaras, que será importante videograbar su participación, toda esta información la brindamos. Y también trabajamos con ellos la mochila de seguridad. Nos ha pasado que niñas y niños cuando van a la prueba anticipada, pues van ansiosos, saben, ya tienen información de para qué van a ir y eso les ayuda a anticiparse, pero no significa que de pronto saber lo que va a pasar ya haya cero ansiedad. Entonces nos ha pasado también que tienen accidentes, por ejemplo, que se hacen pipí o que los tiempos de espera, aunque nosotros pedimos que sean cortos, por X o Y razón tienen que esperar unos minutos más. Entonces, en esta mochila de seguridad les pedimos a las personas cuidadoras que les lleven un cambio de ropa, que les lleven sus juguetes favoritos y algo con lo que puedan entretenerse mientras esperan y un snack muy pequeño que no sea únicamente contenido con muchos azúcares para que los niños no disparen toda su energía, ¿no? Pero que es una mochila que les va a ayudar al tiempo que van a estar en la prueba anticipada. Por parte de los niños y las niñas y adolescentes, en esta parte seguimos trabajando la preparación, las sesiones de preparación para la prueba anticipada y una vez que se tiene fecha para acudir, entonces se hace un informe que es diferente a la opinión técnica anterior. El objetivo de este informe es dar cuenta a las autoridades del proceso de preparación de acompañamiento psicológico que se ha hecho con las niñas, niños y adolescentes, donde no quiere decir que el niño o la niña nosotros podamos asegurar que va a hablar de lo que vivió. El objetivo de este informe es que el niño ya cuenta con toda la información suficiente para saber qué autoridades van a estar con él, cuál es el objetivo de que esas autoridades le escuchen, para qué va a estar ahí y por qué tiene que estar ahí. Todo esto entendido en los términos que pueda comprender de acuerdo a su edad. Entonces, bueno, ya una vez ya solicitada la audiencia y preparados los niños y niñas, ya vendría el desahogo. Entonces ahí nada más el área jurídica es controlar que todas las condiciones que se acordaron o que se pidieron ante el juez o jueza se están dando, ¿no? Y pues nada más dar información a personas cuidadoras y a su vez a los niños y niñas sobre el día, los horarios y las condiciones. Normalmente esto lo hacen a través, como ya les decía Brenda, del área de psicología, para que el niño o la niña que vayan a ir sepan pues quién va a estar, quién los va a recibir, cómo es el edificio, ¿no? Cuánto tiempo van a estar ahí, las condiciones en general, ¿no? Quién va a estar abajo con él, que las personas, a lo mejor las abogadas vamos a estar arriba, que nos puede preguntar lo que quieran, todas estas cosas. Y bueno, si quieres, nada más me quedo ahí para luego ya la que sigue, Brenda, nada más Sí, del desahogo. sí, claro, con las familias, pues continuamos en la contención emocional posterior a la prueba anticipada. Como ellos acompañan a sus hijos, pues también es normal que la sintomatología de lo que vivieron comience a despertarse tras este proceso. Entonces acompañamos en contención a las personas cuidadoras y con las niñas y los niños o adolescentes se gestiona poder acompañarles a su prueba anticipada y ahí pudiera ser que nosotros tengamos dos roles, el de únicamente ser acompañantes y estar ahí esperándole o ser facilitadores de la prueba anticipada. Para nosotros es fundamental que la persona que facilita la testimonial de NNA sea una persona especialista con perspectiva de infancia o de adolescencia que propicie que toda la información que NNA quiere brindar sobre lo que sucedió la pueda dar a las autoridades y no que se hagan preguntas que detengan su narrativa o que revictimicen. Sí. Entonces, bueno, ahí digamos que esto puede pasar antes o después de lo que nosotros llamamos la audiencia inicial, que es cuando ya se le dice a la persona que el niño o la niña pues señaló que está siendo investigado. Entonces esto puede ser a través de una orden de aprehensión, una orden de comparecencia, un citatorio. Pero bueno, la prueba anticipada, puede ser que la prueba anticipada ya esté la persona iniciado su proceso o todavía no, ¿no? Puede ser que no.
Entonces, eso no influye en la idea es que el niño o la niña participen cuando estén listos y lo antes posible, o más pegado o más inmediato al hecho al hecho victimizante. Pero bueno, aquí ya nosotras hacemos una intervención conjunta con psicología de las personas cuidadoras y las abogadas para tratar de, bueno, para explicarle a las personas cuidadoras la situación sobre cómo va a seguir el caso, ¿sí? Esta audiencia inicial es muy compleja, pasan muchas cosas y son pues normalmente muy largas, muy técnicas de jurídicamente. Entonces, bueno, es importante aquí señalarle a las personas cuidadoras que no es necesario que estén, pues siempre tienen el derecho a estar y ellas lo decidirán, pero no es necesario, no es un requisito procedimental, ¿no? Indispensable para que se dé la audiencia. Y como ya les decía Brenda desde el inicio, cuando las familias se enfrentan a esto, pues hay cosas que tienen que soltar, que pueden hacer las abogadas de la ODI y otras que tienen que hacer ellos y no estar, digamos, que toda su vida se vuelva el proceso o estando poniendo en riesgo su trabajo o a otros niños y niñas o a otros hijos o hijas que tienen, ¿no? Entonces, bueno, aquí en específico se explica muy concretamente lo que podría pasar en esa audiencia, ¿sí? Aquí también algo muy importante es la prisión, o sea, digamos que la persona puede o no estar en prisión preventiva, que es previo a que se dicte la sentencia. Las personas a veces están en sus procesos en la cárcel, a veces no. Entonces, todo esto se tiene que explicar, ¿sí? Y bueno, ahí lo hacemos a través de una presentación que tenemos sobre las etapas, lo más concreto y sencillo y en un lenguaje adecuado para las personas cuidadoras, solo para que tengan justamente como parte de sus procesos, tengan toda la información y esto ayude a no generar tanta angustia. Sí, y por parte de lo que trabajamos en esta etapa con niñas y niños y adolescentes es informarles sobre lo que está ocurriendo en esta etapa y estamos trabajando en un diccionario de términos. Si para los adultos es complejo entender toda esta terminología que ocurre desde lo jurídico, pues para niñas, niños y adolescentes mucho más. Entonces, en este diccionario buscaremos que puedan traducir qué es una audiencia, qué es desahogo de pruebas y, por supuesto, la información que sea necesario que ellos sepan para su procedimiento, porque tienen el derecho a saber qué está pasando en su propio proceso, pero también hay otro tipo de información que está de más que ellos lo sepan. Bueno, aquí ya un poco parecido a lo que les decía, ya es cuando, digamos, pasa la audiencia inicial. Ya les decía que no se requiere participación, pero bueno, nada más es ya pasada la audiencia inicial, pase lo que pase, nosotras tener una reunión de seguimiento junto con Brenda en específico para explicarles pues qué pasó, ¿no? O sea, más allá de lo que podría pasar y cómo funciona la audiencia inicial y todos los pasos que hay, aquí ya les decimos el resultado de esa audiencia y pues lo hacemos en conjunto con psicología por el tipo de emociones que puede surgir, no siempre la expectativa que se tiene, pues no siempre se cumple o también mueve mucho, dependiendo de quién sea la persona que fue a agredir, que la agredió a los niños y niñas. También, por ejemplo, mueve mucho saber que está en la cárcel o que no está en la cárcel. Todas estas expectativas o todas estas situaciones son generan mucha angustia en las familias, ¿no? Y miedos. Entonces, es muy importante que tengan toda la información de lo que está sucediendo en sus procesos. Sí, para nosotros es fundamental que si llevamos la representación jurídica de las familias, tengan el acompañamiento psicológico sí o sí y estar presentes también en estas reuniones en conjunto, porque al estar presentes el área psicológica podemos también ver el lenguaje corporal de las familias cuando reciben esta información y entonces sí tener sesiones posteriores de trabajo, ya sea grupal o individuales, de acuerdo a las necesidades para contener emocionalmente todo eso que se va despertando. También viene un plazo de espera aquí relativamente largo, ¿no? Y entonces ayudó mucho que desde las etapas anteriores nosotros les anticipamos, oigan, va a venir una etapa que se llama InPace, donde va a pasar mucho tiempo, entonces va a ser normal que se genere mucha angustia, que tengan estos pensamientos de que lo que hicieron ya no se está moviendo, qué va a pasar, no sirvió,
Y entonces saberlo les anticipa. Y entonces, en lugar de quedarse únicamente con esta ansiedad, lo que buscamos es que entonces retomen todas esas herramientas que adquirieron, que observen que sus hijos ahora están mejor una vez que ellos ya desahogaron su testimonial, que ellos tienen más redes de apoyo, pero también buscamos que retomen esos otros espacios mientras está este periodo de espera, esos otros espacios de bienestar como familiares, sociales, etcétera. Sí, y que realmente en estas etapas, una vez pasada toda la parte de investigación y la parte de prueba anticipada, tanto niños, niñas como personas cuidadoras pueden soltar, porque son etapas, como dice Brenda, que vienen pues ya procesos largos y muy jurídicos, ¿no? Muy técnicos que ellos pueden utilizar o ellas para otras áreas de su vida, ¿sí? Entonces todo esto, darles toda la información desde un inicio genera también mucha menos ansiedad de qué es lo que está pasando, por qué tarda tanto, ¿no? Ya se fue, ya no van a hacer nada. Todas estas cosas que vuelven a veces en la espera, se ayuda un poco con toda la información a controlarlo. Y viene otra etapa que se llama etapa intermedia en el proceso penal, que también es pues larga y un poco pues pesada, que implica mucho trabajo de escritorio, porque ahora lo que hace el área jurídica es trabajar todas las pruebas o los datos, digamos, toda la información que queremos que el juez o jueza que va a llevar el juicio escuche, ¿sí? Entonces, pues en esta etapa ampliamos diligencias si es que hace falta, ¿no? Si todavía nos damos cuenta que falta alguna entrevista, alguna pericial, algo en específico que nos va a ayudar a mejorar, digamos, el juicio, lo podemos hacer. Y sobre todo en esta etapa también trabajamos mucho las pruebas sobre reparación del daño, ¿sí? Y tratamos de ir más allá del daño psicológico, ¿no? Normalmente en los procesos penales que se llevan tradicionalmente, la reparación del daño se convierte en 12 sesiones o 18 sesiones de psicología. Nosotras tratamos de demostrar o de documentar y de probar que el daño causado a un niño, a una niña y a su familia y a sus hermanos y a todo su círculo social por haber sido víctimas de este tipo de delitos sexuales puede generar daños diferentes, no nada más, digamos, que se cura o se quita con 12 sesiones, ¿no? Entonces, hacemos informes y periciales sobre proyecto de vida, sobre afectaciones en su esfera individual, grupal y colectiva y familiar. Y pues hacemos también estas reuniones con las personas cuidadoras para explicar estas etapas, explicar las posibles salidas alternas que tienen las personas que están siendo investigadas. Y otra vez, en general, no se requiere participación en las audiencias de la familia, de las familias o de las personas cuidadoras, pero pues como decíamos, siempre es su derecho a estar. En esta etapa también, como ya una vez digamos que se presentan todas las pruebas, sí se hace una preparación para juicio. Aquí únicamente participan las personas cuidadoras y otras personas que tuvieron algún tipo de conocimiento sobre los hechos. Aquí es donde nosotras tratamos y evitamos a toda costa que los niños y niñas vuelvan a ir al juicio porque ya tenemos la prueba anticipada que les comentábamos anteriormente. Entonces aquí lo que nosotras hacemos es sesiones individuales para explicarles, así igual que a los niños, las personas adultas también tienen que saber a dónde van, cómo funciona, quiénes les van a preguntar, quiénes van a estar en la sala, cómo se hacen las preguntas por parte del fiscal, por ejemplo, cómo hacen las preguntas las defensas, todas las reglas que tiene el juicio, ¿no? Por ejemplo, que no se pueden comunicar entre ellos, ¿no? No pueden tener comunicación con nosotras. Y hay una preparación, ¿no? Como ya les decía Brenda, preparar no es aleccionar, preparar no es decirles qué van a decir y ni nada de eso. Preparar es darles la información sobre lo que va a pasar en estas sesiones y sí hablar de los objetivos que se pueden tener que queremos que el juez o jueza sepa en un juicio, ¿sí? Entonces, bueno, aquí también se mueven muchas cosas, ahorita vamos a ver también con Brenda, pero pues claro, ya es el momento en el que también las familias van a poder ir ante un juez a señalar, ¿no? A decir todo lo que pasaron, vivieron, ¿no? Aquí algo muy importante de decir es también sobre las pruebas, es que en muchos casos
la fiscalía se queda solo con la declaración del niño o de la niña y la declaración tal vez de la persona cuidadora más cercana, ¿no? Nosotras desde la ODI lo que tratamos de hacer y de pelear siempre es que los niños y niñas no escogen o no, por su desarrollo, no es que digan, cuando voy con el juez o cuando voy con la psicóloga, voy a decir todo eso. Los niños y niñas de manera espontánea y ante muchas personas diferentes pueden decir información sobre el hecho. Entonces aquí también es trabajo de las abogadas ofrecer no nada más a lo mejor a la mamá o al papá o al niño o a la niña, sino pues a lo mejor a la médica, por ejemplo, del Hospital Juan N. Navarro que atendió al niño o a la niña, a las maestras o maestros, a la tía, al vecino, a cualquier persona que haya tenido o haya visto, porque no nada más es lo que los niños y niñas dicen, sino en los niños y niñas que son víctimas de este tipo de delitos, hay muchos cambios, hay mucha sintomatología, que también es muy importante que la sepa los jueces o juezas que van a decidir sobre este caso. Entonces, no quedarnos, así como les decía, en la reparación del daño, no quedarnos solo con las 12 sesiones psicológicas o no quedarnos solo con lo que sabe la mamá o el papá en específico, sino tratar por las características de la infancia, yo siempre le digo, es como un rompecabezas, ¿no? Necesitas o sea, muchos especialistas o muchas personas que han tenido contacto con el caso que puedan ayudar a entender lo que realmente vivió o le pasó a este niño o a esta niña. Sí, y vuelvo a la etapa de investigación complementaria para abordar los objetivos de ese tipo de informes. Si se dan cuenta, los informes que vamos entregando desde el área psicológica aportan mucha información para el proceso de las víctimas, pero tienen objetivos diferentes en cada etapa. El objetivo aquí de estos informes es, independientemente de que haya un peritaje psicosocial para la reparación del daño, nosotros también damos cuenta de lo observado desde el acompañamiento psicológico, partiendo de la premisa de que las personas cuidadoras también son víctimas directas, porque lo que ocurre en algunas ocasiones en la ley es que clasificarlos como víctimas indirectas es que no reciban la misma necesidad de apoyo o de atención para su recuperación emocional que las víctimas directas. Por eso es que la premisa es que las personas cuidadoras también tienen afectaciones directas de lo ocurrido a sus hijos e hijas. Y aquí es donde plasmamos todo lo que hemos observado del impacto emocional a lo largo del acompañamiento que hemos realizado. Por parte de niñas y niños se les da una contención emocional y detectamos si hay necesidades individuales en cada caso que sean necesarias de atender. Y bueno, en la preparación de juicio, aquí es bien importante la preparación que hacemos con las personas cuidadoras, porque así como niñas, niños y adolescentes, cuando desahogan su prueba anticipada, es un momento para ir y contar todo y soltarlo y ya dejarlo en manos de las autoridades. Aquí ese momento es equivalente, pero para las personas cuidadoras. En la etapa anterior, donde hubo un plazo de espera muy largo, ellos tuvieron que trabajar el delegar a las abogadas toda la cuestión jurídica, de procesos jurídicos. Y aquí entonces les preparamos y retomamos su herramienta del diario, que les pedimos que comenzaran a trabajar desde la primera etapa que tuvimos contacto con ellos, para que entonces en su diario puedan acudir a él y observar toda la información que es necesaria, que quieran ir y contar en juicio de todo lo que ellos observaron, de todo lo que ellos vivieron, y esto también les ayuda a ser voceros de sus hijas e hijos, porque también les pasa a sus hijos e hijos que en la prueba anticipada a veces no contaron todo lo que querían decir. Y entonces las personas cuidadoras tienen mucha información, no solo de lo que ya contaron, de lo que escucharon que sus hijos les dijeron, sino también de lo que observaron en ellos. Y no solamente trabajamos esta cuestión de lo que ellos quieren ir a decir, que como decía Mariana, no nos metemos en lo que ellos vayan a decir, sino que también es importante la preparación emocional para que ellos puedan decir lo que quieren ir a contar. Y entonces trabajamos ahí a la par que con los niños, con esas personas cuidadoras, ¿para qué ir y contar? ¿No? Uno de esos objetivos es para dar voz a lo que le pasó y también para ser vocero de lo que mi hijo o hija no pudo contar cuando vino, ¿no? Otro de los objetivos también es por qué es importante ir,
¿no? Porque hay muchas familias que para esta etapa ya desistieron de continuar en el proceso. Y entonces confirmar que ir es parte de seguir exigiendo justicia para su propio caso, pero también para otras niñas y niños y evitar que se sigan creando contextos para que estos delitos sigan sucediendo en contra de niñas, niños y adolescentes. Y por último, cómo ir y contar puede ser también su cierre. Cómo pueden verlo como el final de su participación y de poder concluir todas las acciones que estuvieron en sus manos para proteger a sus hijos e hijas. Y bueno, con niñas y niños lo que trabajamos en esta etapa es contenerles emocionalmente, ya que el hecho de ver que sus papás estén participando en el proceso les genera ansiedad, pero fíjense qué diferente es que si no tuvieran información, los niños en su pensamiento concreto, si saben que van a ir con el juez, con las autoridades, pudieran pensar, se va a quedar en la cárcel, lo van a detener, pero cuando tienen información, imagínense lo poderoso de saber que están yendo sus papás como parte de las acciones que están haciendo para protegerles y que están yendo porque es una oportunidad para que jueces y juezas escuchen lo que sus hijos vivieron y les puedan proteger. Bueno, y pues justo ya vendría la etapa de juicio, donde ya es el desahogo, digamos, de todas las personas que fueron ofrecidas, tanto por la fiscalía, por la asesoría jurídica, como nosotras, y la defensa, que también lleva sus testigos o peritos y demás. Y bueno, pues en esta parte las abogadas realmente pues llevan toda la audiencia, están haciendo preguntas, están controlando todos los interrogatorios y demás. Y bueno, hay un acompañamiento cuando las familias sobre todo salen digamos, de su declaración y se van, ¿no? Y en una intervención conjunta, ya posteriormente al cierre del juicio, pues se explica lo que sea que haya pasado, ¿no? Si hay una sentencia condenatoria, una sentencia absolutoria que sigue, recursos, reparación del daño, digamos otra vez, ¿no? Siempre, siempre en toda esta parte, eh, darles toda la información para evitar todas estas angustias o lo que vaya a suceder. Entonces, realmente nada más en esta etapa es que se desahoguen las pruebas necesarias, las personas necesarias que vayan y posteriormente explicarles a las familias, a las personas cuidadoras, en conjunto con el área de psicología, qué es lo que pasó y qué sigue. Sí, por parte del acompañamiento con las familias en el desahogo de las pruebas, pues tenemos este acompañamiento cercano con ellas, ¿no? Tanto antes, como después únicamente en lo emocional, de ver cómo se van sintiendo. Con niños igual, rastreamos en lo emocional cómo están para atender lo que sea necesario. Y en la etapa del cierre de juicio, entonces con las familias trabajamos la línea del tiempo, que es poner todo lo que ellos han atravesado, todas las acciones que han realizado y valorar las pérdidas y las ganancias a lo largo del proceso, pero también ver qué papás fueron los que comenzaron y qué papás son los que están en el presente, ¿no? Ver que la comunicación ahora con sus hijos es mucho más asertiva, que ahora pueden detectar focos rojos de su conducta emocional y también verbal y no verbal. Y con los niños de igual manera vamos conteniendo cómo está esta vivencia de esa etapa de cierre de juicio. Sí, es muy importante señalar que en la etapa de cierre de juicio no quiere decir que sea la etapa de cierre del caso, ¿no? Entonces, si bien hay un cierre de ya participaste, ¿no? Ya hay una parte de que ya, como decíamos, ya fuiste como la prueba anticipada del niño, ahora las familias, ya pasó esta participación. Desgraciadamente, pues no siempre es el cierre de ese caso, ¿no? Porque pues vienen muchos recursos, a lo mejor la ejecución, la reparación del daño, cómo se va a llevar todo esto, ¿no? Entonces, ya una vez que se tiene una sentencia, viene esta parte de la ejecución de la sentencia, ¿no? Entonces, nosotras como abogadas damos un seguimiento, hay audiencias de ejecución, otra vez no se requiere la participación de las familias, pero la idea de la etapa de ejecución o lo que se hace en la etapa de ejecución es ver todo el tema de la reparación del daño, ¿no? Ya una vez, sobre todo, ya si es una sentencia condenatoria, o sea, se demostró que la persona sí fue culpable, entonces ahora viene toda la etapa de qué vamos a hacer para que ese daño que causó esta persona
se pueda reparar de alguna manera, porque como sabemos, pues muy difícilmente se repara del todo, pero tratamos justamente de que sea una reparación del daño integral, ¿sí? Que no, que implique, como ya les decía, en todas las esferas de su vida y también en muchos casos las garantías de no repetición, ¿no? Tratar de que lo que vivió ese niño o esa niña en las circunstancias que sean no vuelva a pasar, ¿sí? Entonces realmente aquí también es muy técnico, puede ser muy largo también, o sea, para la etapa de ejecución puede durar hasta 2 años, ¿no? Si es que las partes no metieron recursos, si no es que se alargó, pero bueno, estamos hablando de que hay veces que esto, en mi experiencia, pues dura, pues sí, muchos, muchos años. Entonces, por eso es tan importante que haya el cierre del juicio, aunque no sea el cierre del caso, porque esto ya es un seguimiento y muy jurídico estar atrás de las autoridades y de las personas que tienen que cumplir con esto. Sí, y en esta etapa justo vamos buscando mucho que cada acción que la familia o los niños tienen que realizar en cada etapa tenga un objetivo muy, muy claro, ¿no? Ya para esta etapa, una vez que ya participaron en juicio y fue su manera de soltar todo lo que saben que les pasó a sus hijos y a la familia, entonces comenzamos a trabajar cómo poder moverlos de ser víctima. En un inicio fue necesario que se pudieran nombrar como víctimas, porque nombrar implica reconocerse como. Y entonces implica también poder detectar en el momento en el que se reconocen como víctimas, entonces saben que tienen necesidades y se pueden buscar cuáles son esas necesidades para atenderlas y trabajarlas y desarrollar las herramientas resilientes que sean necesarias en cada caso. Después, en la etapa de investigación complementaria y de juicio, ya estamos moviéndolos ahí a la etapa de ser sobrevivientes, de percibirse como sobrevivientes. Me pasó esto y ya no estoy ahí. Ya sobreviví a ese hecho victimizante que le ocurrió a mi hijo, que le ocurrió a mi familia, que estoy viviendo, etcétera. Y en esta etapa buscamos ya trasladarlos a la percepción de seres vivientes, es decir, un ser viviente es una persona que tiene muchas experiencias y esta experiencia de que sus hijos fueron víctimas de delito, pues es solo una más del conjunto de experiencias negativas que han tenido en su vida, pero no solo ha sido todo negativo, sino también tienen un conjunto de experiencias positivas y que esta experiencia que no debió haber pasado, el atravesar un proceso de protección les dio herramientas que les dignificaron. Y entonces, ya para este momento también las personas cuidadoras se han vuelto muy expertos en, como decía hace rato, en identificar focos rojos del comportamiento de sus hijos, pero también hasta de cómo ir a denunciar, de qué cosas sí son adecuadas, de cuáles otros procesos revictimizan. Y entonces muchas veces ocurre el poder poner su experiencia al servicio de otras personas. Casi siempre con las víctimas que trabajamos, pues es su deseo poder apoyar a otras niñas, niños o a otros padres de familia que también están comenzando un proceso. Entonces, aquí trabajamos también como todos esos recursos que ellos tienen en una caja de herramientas o una caja de curitas, ¿no? Como que si pasa esto o esta traba en lo jurídico, pues no pasa nada, yo tengo mi recurso emocional para saber cómo enfrentarlo, ¿no? Y ahí depende si se tiene que reabrir el caso o se tiene que hacer otro proceso o se está investigando otro tipo de delito, entonces ahí manejamos la metáfora de un videojuego como ese primer nivel contra ese primer monstruo que digamos es la persona que agredió a la familia, pues es parte de ese primer nivel, pero en ese primer nivel ya se adquirieron herramientas para poder ir al segundo nivel, que sería este segundo proceso que tendrían que enfrentar, en el cual no están desde cero, ¿no? Ahora tienen mucho más conocimiento para enfrentar el proceso. Y bueno, por parte de niñas, niños y adolescentes, cerramos también el proceso de lo que vivieron, retomamos todas las herramientas resilientes que adquirieron a lo largo del proceso y cómo esas herramientas pueden utilizarlas en otras áreas de su vida, en la escuela, con los maestros, compañeros, con los amigos, en la salud, en lo social, etcétera. Y generalmente en esta etapa también se recaba la experiencia de ambos, de cuidadores y de NNA. Y por parte de NNA, pues se pueden empezar a generar videos que ellos quieran decirles a otros niños o niñas que estén pasando por lo mismo.
Y bueno, en algún momento ya puede haber una cierre, pues, del caso, ya después de toda esta parte de ejecución de las sentencias o los recursos que se tengan que llevar. Y ya hay un momento que es la finalización de la representación. Hay una explicación igual conjunta de que ya se acabó, que estamos al pendiente por si algo pasara, si hubiera una reactivación del caso, y también la entrega de todos sus documentos, ¿no? Tanto de sus expedientes, todo lo que ellos quieran, si bien mucho tiempo los tiene la oficina, pues son suyos. Entonces también se entrega, si es que ellos lo quieren, todos los expedientes que se hayan formado por su caso. Y bueno, pues ese sería, digamos, el modelo de acompañamiento que la ODI hace. Eh, Nosotros, bueno, aquí les dejamos nuestro correo por si se quieren poner en contacto con nosotros. Y tenemos páginas de internet, protegeles.odi.org.mx, es una página que hicimos a través de la experiencia con padres y madres, bueno, personas cuidadoras que han vivido este tipo de casos. Entonces hay mucha información para padres y madres que viven o enfrentan que sus hijos o hijas fueron víctimas de algún tipo de delito sexual, que tiene videos y herramientas, y también el dispensario ODI, donde además de estos mismos materiales, hay otros que ha hecho la ODI durante estos 20 años. Entiendo que nos vamos a ver en algunos días para, después de ver este video, si ustedes tienen alguna duda. Y bueno, pues muchísimas gracias por su atención y nos vemos en unos días. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias, Brenda. Gracias, Mariana.